¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando las sombras de la injusticia son tan densas que ni la luz de la ley consigue penetrarlas? Cuando la verdad, por más obvia que parezca, es convenientemente ignorada por quienes deberían protegerla? Pues bien, existen historias que no están en los archivos oficiales, misterios tan bien guardados que la propia policía, en su búsqueda incansable, pasa de largo. Historias de dolor, de traición, y de una sed implacable por aquello que los tribunales, a veces, se niegan a conceder, la justicia plena. Pero, ¿y si te dijera que, en los rincones más olvidados, en las mentes más inesperadas, reside la clave para desentrañar lo que realmente sucedió? ¿Y si la figura más improbable, una señora de cabellos blancos y mirada profunda, fuera la única capaz de ver más allá de lo obvio, de sentir la verdad pulsando donde ellos solo ven un accidente, un caso archivado, un misterio sin solución? Prepárate para entrar en un mundo donde la paciencia se transforma en arma, la sabiduría en faro, y la figura de una abuela se convierte en la última esperanza de quien busca la verdadera retribución. Lo que estás a punto de descubrir sacudirá tu certeza sobre la verdad y el fracaso de un sistema que juramos que es infalible. La vida, para muchos, es un ciclo de tranquilidad y rutinas predecibles. Pero para nuestra abuela, esa tranquilidad fue solo el disfraz de una mente que observaba, que analizaba, que sentía lo que estaba mal en el aire. Ella no viste una capa, no empuña un arma. Su fuerza proviene de la intuición, de la experiencia, y de un coraje silencioso que la impulsó a transitar caminos que ni siquiera los más audaces se atreverían a pisar. Ya sea un crimen olvidado hace décadas, un pacto de silencio de una comunidad, o la corrupción arraigada en las más altas esferas de la justicia, la abuela es el personaje central que desafía el status quo. Ella es la prueba viviente de que la edad no apaga la llama de la indignación, y que la sabiduría puede ser el arma más poderosa contra la impunidad. Nos invita a cuestionar, a dudar, a buscar la verdad detrás de la cortina de humo de los informes oficiales. Su viaje es nuestro viaje, la búsqueda de la luz en medio de las sombras más densas. En este canal, Guerrero, no somos solo contadores de historias. Somos desveladores de misterios. Nos sumergimos en las profundidades del alma humana para sacar a la luz las tramas más complejas, las venganzas más ingeniosas y los enigmas que la policía y la justicia, a veces, fallaron en resolver, o peor aún, prefirieron ignorar. Cada narrativa es una invitación para que mires el mundo con otros ojos, para que sientas la urgencia de la verdad y para que te conectes con la fuerza de aquellos que, contra todo pronóstico, se niegan a aceptar un final que no es justo. Sé que encontrar un lugar donde la narrativa es más que entretenimiento, donde cada historia te hace pensar y sentir profundamente, es un verdadero tesoro. Por eso hemos construido esta comunidad. Una comunidad de personas que valoran la verdad, que se emocionan con el coraje y que creen que la justicia, de una forma u otra, siempre encuentra su camino. Si esta promesa te resuena, si la fuerza y la sabiduría de la abuela te inspiran, entonces tengo una petición que viene del corazón. Al unirte a nosotros, al hacer clic en suscribirse, no solo estás añadiendo un canal más a tu lista. Estás abrazando una misión. Nos estás diciendo que también eres parte de esta búsqueda por revelar lo que está oculto. Te estás conectando con la emoción de ver la justicia, aunque sea tardía o inesperada, triunfar. Así que, por favor, con la más profunda gratitud y el reconocimiento de tu presencia aquí, si aún no lo has hecho, haz clic en el botón suscribirse ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas inmersiones en los misterios que la abuela desvelará. Dale, me gusta, si esta introducción ya te puso los pelos de punta, y comparte con alguien que, al igual que tú, se fascina por estas historias de giros de la vida y la justicia. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, es la prueba incuestionable de que estas verdades importan, y de que la abuela siempre encontrará un medio para guiarnos a través de las sombras. Quédate con nosotros hasta el final, porque la historia que estás a punto de presenciar, revelada por la inigualable sabiduría de la abuela, te mantendrá pegado del primer al último segundo. La abuela y el pacto de silencio, el crimen silenciado que ella desenterró de la policía. En ciudades donde el tiempo parece avanzar más despacio, la fachada de tranquilidad a menudo esconde secretos tan sombríos que ni siquiera la luz de la ley consigue alcanzarlos. Años atrás, un evento traumático barrió bajo la alfombra la paz de una pequeña comunidad. Un crimen. Un crimen brutal que la policía investigó con sus métodos, sus informes, sus interrogatorios. Pero, de alguna manera,
El caso se fue enfriando. Las pistas se evaporaron, los testigos enmudecieron, y la conclusión oficial fue un callejón sin salida. Pero, ¿y si el verdadero callejón sin salida fuera la propia investigación? ¿Y si, detrás de las puertas cerradas de las oficinas policiales, hubiera un acuerdo tácito, un pacto de silencio para silenciar la verdad? Esta es la historia de un crimen que la propia policía intentó enterrar, y de una abuela que, con su intuición aguda y su obstinación inquebrantable, decidió que ningún secreto, por poderoso que fuera, permanecería oculto para siempre. Como una señora, sin ningún poder formal, logró desenterrar la podredumbre que la fuerza policial intentaba esconder. ¿Y cuál fue el secreto tan explosivo que ellos hicieron todo lo posible por sofocar? Prepárate para una inmersión en la más profunda conspiración y en el coraje de quien no se calla. Era una figura respetada en el vecindario. Todos la conocían por su sonrisa amable y sus historias. Nadie imaginaría que, detrás de su fachada serena, hervía la indignación por un crimen que tocó a su propia familia de forma indirecta, pero profunda. Vio a la policía llegar, vio a los fiscales moverse, y vio, con sus propios ojos, la investigación vaciarse a propósito. Cada vez que un culpable caminaba libremente por las calles, la convicción de la abuela de que había un pacto de silencio crecía. No era una suposición, era una certeza basada en pequeños desvíos, miradas cómplices, y la inexplicable falta de progreso en un caso que, para ella, tenía demasiados cabos sueltos. Ella sabía que la verdad estaba allí, pero estaba siendo activamente suprimida. La policía había fallado, no por incapacidad, sino por elección. La abuela no tenía a quién recurrir. Las puertas se cerraban, los ojos se desviaban. Pero tenía una memoria impecable y la paciencia de una tejedora. Comenzó a reconstruir la escena del crimen a su manera, conversaciones con personas que no habían sido interrogadas a fondo, observación de rutinas, recolección discreta de información que la policía consideró insignificante. Descubrió un patrón, un vínculo, una figura influyente que estaba detrás del pacto de silencio. Era como desvelar un laberinto, donde cada nueva información la llevaba más cerca del centro de la corrupción. La policía, por su parte, seguía actuando como si el caso estuviera dormido, ignorando cada susurro de que la abuela estaba en una cacería silenciosa y peligrosa. ¿Aún dudas del poder de una abuela para desenmascarar una conspiración policial? Lo que ella hizo fue tan audaz que forzó a la ley a un giro humillante. Mantente conectado. El momento en que el pacto de silencio de la policía es roto por la abuela está a un paso de ser revelado, y tu mente va a explotar. La abuela no necesitó una insignia para cumplir su misión. Su arma fue la persistencia. Su método fue la verdad que, pacientemente recolectada, se volvió innegable. Orquestó la entrega de las pruebas de una forma que no pudiera ser ignorada o nuevamente silenciada, quizás a la prensa independiente, quizás a una autoridad superior incorruptible. Cuando el material explotó, la ciudad quedó en shock. El pacto de silencio fue destrozado. Nombres importantes fueron revelados, y la policía se vio forzada a enfrentar su propia podredumbre interna y a reabrir el caso bajo intensa presión pública. Fue la victoria de la abuela, la prueba de que la justicia sí puede ser desenterrada, incluso cuando las manos que la ocultaron son las que deberían protegerla. Si la audacia y la persistencia de la abuela al desenmascarar un pacto de silencio te han fascinado, si crees que la verdad siempre encuentra un camino, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos muestra que historias como la de ella merecen ser amplificadas. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre justicias ocultas y misterios profundos, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció este coraje de la abuela y cuál es el caso de encubrimiento de crimen que más te indigna. Tu participación fortalece nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de una voluntad inquebrantable contra la corrupción. Pero, ¿cuáles fueron los detalles más sombríos de este crimen silenciado? ¿Cómo logró la abuela evitar los peligros de enfrentar un pacto de silencio policial? ¿Y cuál fue el destino final de quienes intentaron enterrar la verdad, ahora expuestos por la determinación de una abuela? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo la abuela y su pacto de silencio desenterraron el crimen que la policía intentó silenciar. El último testimonio de la abuela, la verdad revelada que revirtió un caso archivado. Existen heridas que el tiempo, por más que lo intente, no consigue cicatrizar. Hay casos criminales que, por falta de pruebas,
por burocracia o por pura conveniencia, son cerrados, etiquetados como archivados. Lo que queda es el silencio. Un silencio ensordecedor para las familias que claman por justicia. Pero, ¿y si la muerte no es el fin de la historia, sino solo el comienzo de un giro sin precedentes? ¿Y si una abuela, con su sabiduría acumulada en una vida de observación, hubiera guardado un secreto tan potente, un testimonio tan crucial, que su revelación, después de su partida, pudiera rasgar el velo del olvido y revertir un veredicto injusto, impactando a la policía y a la justicia? ¿Cuál fue el último deseo de esta abuela? ¿Y cómo una verdad susurrada desde la tumba pudo desenterrar el fracaso colosal de un sistema que se negaba a reabrir un caso? Prepárate para un viaje de persistencia que desafía la propia muerte. El caso de su ser querido fue un martirio. Un juicio rápido, pruebas insuficientes, y la fría pluma de un juez sellando el destino de un inocente a la impunidad del verdadero culpable. Para la abuela, el dolor de la pérdida era doble, el de su familiar y el de la fe en la justicia. Ella sabía, en su interior, que la verdad era otra. Pero sus súplicas, sus observaciones, fueron descartadas. La ley dio su veredicto. La policía cerró la investigación. El caso fue archivado, acumulando polvo y remordimiento. La abuela vio la vida desvanecerse, pero no la esperanza. En sus últimos años, preparó su acto final, un último testimonio, que no sería entregado en un tribunal, sino en manos del destino, en el momento justo. Un plan que garantizaba que la verdad, un día, incluso sin ella, saldría a la luz. La abuela no dejó una fortuna en dinero, sino un mapa. Un mapa de pistas, de objetos, de recuerdos cuidadosamente guardados, que solo tendrían sentido cuando se conectaran. Era como un rompecabezas dejado para ser armado por quien tuviera el coraje de mirar el pasado con ojos de lince. La policía y la justicia, tan seguras de su decisión final, jamás imaginarían que una ancianita, que ya no estaba entre ellos, estaría silenciosamente orquestando la reapertura del caso más emblemático y olvidado de la región. Mientras los papeles se empolvaban en los estantes de los tribunales, las piezas del último testimonio de la abuela comenzaban a ser descubiertas, revelando contradicciones, hechos ignorados y una verdad tan rotunda que ya no podía ser silenciada. ¿Puedes concebir la fuerza de una verdad que se niega a morir con su guardián? La audacia de esta abuela al planear una venganza póstuma es tan brillante que hará que la policía y la justicia revisen sus propios errores. Quédate con nosotros. El momento de la revelación de este testimonio final está a punto de ocurrir y cambiará el juego por completo. La abuela no necesitó una última palabra dicha en vida. Su mensaje fue entregado a través de su legado. Una secuencia de revelaciones que, cuando finalmente fueron descifradas, señalaron al verdadero culpable y expusieron las fallas críticas que llevaron al archivo del caso. La policía y la justicia, inicialmente reacias y ciegas por su propia convicción, se vieron forzadas a enfrentar la verdad que venía de una fuente tan improbable, el pasado cuidadosamente orquestado de una mujer que, incluso después de la muerte, exigía justicia. Fue la inversión de un veredicto, la resurrección de un caso dado por cerrado, y la prueba incontestable de que el último deseo de una abuela puede mover montañas, incluso desde el otro lado de la vida. Si la inteligencia y la persistencia de la abuela al buscar justicia póstuma te han conmovido, si crees que la verdad siempre encuentra un medio, sin importar el tiempo o las circunstancias, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es la prueba de que estas historias necesitan ser contadas. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre misterios que desafían la muerte y giros inesperados en el sistema legal, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció este último testimonio, o si alguna vez supiste de un caso que fue reabierto de forma inesperada. Tu participación fortalece nuestra comunidad de buscadores de verdades. Comparte este video con alguien que se emocione con historias de justicia y persistencia. Pero, ¿cuáles fueron los detalles de ese testimonio que la abuela dejó? ¿Quién fue la persona que, al desvelar sus pistas, reabrió el caso? ¿Y cuál fue el destino del verdadero culpable y de la reputación de la policía y la justicia, ahora expuestas por una verdad venida del más allá? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo el último testimonio de la abuela revirtió un caso archivado, desafiando la propia muerte. La abuela y el juego de la impunidad, cómo ella desafió a jueces y fiscales corruptos. En cualquier sociedad, la corrupción es un cáncer silencioso, carcomiendo la confianza en las instituciones.
Pero cuando se instala en el corazón de la justicia, en los despachos de fiscales y en las salas de audiencia de jueces, la impunidad se convierte en una sombra que sofoca la verdad. Casos que deberían tener un desenlace claro se arrastran o son convenientemente olvidados. Culpables sonríen impunes, protegidos por un sistema que debería encarcelarlos. Pero, ¿y si una mente, de la que nadie jamás sospecharía, estuviera observando? ¿Y si la paciencia y la astucia de una abuela fueran las únicas armas capaces de exponer un juego sucio que involucraba a los más altos escalones de la ley, desafiando a la propia policía, que parecía impotente? ¿Cómo una señora, sin poder ni influencia, logró desmantelar una red de corrupción que parecía invencible, exponiendo a aquellos que se escondían detrás de sus togas? ¿Cuál fue el golpe maestro que aplicó para desenmascarar a los intocables y forzar a la policía a actuar contra sus propios pares? Prepárate para una trama de traición, poder y revelación que te hará cuestionar a quién sirve realmente la ley. Era una mujer de principios. La corrupción siempre la indignó, pero cuando el crimen afectó a su comunidad de forma directa, quizás un desvío de fondos que dejó hospitales sin recursos o escuelas cayéndose a pedazos y vio a los responsables, figuras respetadas del Poder Judicial, actuar con total impunidad, su indignación se transformó en un propósito. Observaba la danza cínica en los tribunales. Fiscales que parecían desinteresados, jueces que tomaban decisiones inexplicables. La policía, por su parte, presentaba investigaciones que no llegaban a nada, siempre chocando con falta de pruebas o lagunas legales. Para la abuela, era evidente que había un esquema, un juego de impunidad donde la justicia era vendida y comprada. Y ella decidió que no lo aceptaría. La abuela no tenía abogados caros, ni conexiones políticas. Su investigación era metódica, silenciosa y basada en la observación minuciosa del comportamiento de los corruptos. Estudiaba sus rutinas, sus gastos inexplicables, sus compañías dudosas. Cada desayuno en un restaurante caro, cada viaje de lujo, cada documento extraviado en los procesos judiciales se convertía en una pieza del rompecabezas que ella armaba en su mente. Se dio cuenta de que la corrupción tenía un patrón, un ritmo. Mientras la policía y los organismos de control parecían ciegos o amordazados, la abuela tejía su red, recolectando las evidencias que, juntas, formarían una acusación irrefutable. Su venganza no era contra personas, sino contra la impunidad. ¿Aún dudas de la capacidad de una abuela para desenmascarar un sistema judicial y policial corrompido? Lo que ella hizo fue tan ingenioso que el juego de impunidad se desmoronó. Mantente conectado. El momento de la jugada final de la abuela está a punto de ser revelado, y tu mente será desafiada. La abuela no necesitó una insignia para cumplir su misión. Su arma fue la verdad y su método fue la exposición silenciosa y calculada. Orquestó la entrega de las pruebas que recolectó de una forma que no pudiera ser silenciada o ignorada, quizás enviándolas anónimamente a un medio de investigación serio o a una defensoría realmente independiente. Cuando el material explotó, revelando las transacciones ilegales, las decisiones compradas y la complicidad entre los poderosos, el escándalo fue abrumador. Jueces y fiscales, antes intocables, vieron sus carreras y reputaciones desmoronarse. La policía, avergonzada y bajo una fuerte presión pública, se vio forzada a actuar, investigando a sus propios pares y reabriendo casos que antes estaban engavetados. Fue el triunfo de la abuela, la prueba de que la integridad, incluso sin poder formal, puede derribar los más altos pilares de la corrupción. Si la astucia de la abuela al desafiar la impunidad y exponer a los poderosos te ha impactado, si crees en la fuerza de la verdad para sacudir estructuras, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos impulsa a desvelar más de estos secretos. Y si no quieres perderte las próximas narrativas donde la justicia es redefinida por personas comunes, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció esta jugada de la abuela y si ya has visto la corrupción ser desenmascarada de forma inesperada. Tu participación es vital para nuestra comunidad. Comparte este video con alguien que se indigna con la impunidad y ama una historia de giros inesperados en el sistema. Pero, ¿cuáles fueron los detalles más sombríos de este juego de la impunidad que la abuela desenmascaró? ¿Cómo los jueces y fiscales corruptos fueron finalmente llevados ante la justicia? ¿Y cuál fue el verdadero impacto de su audacia en su vida y en la forma en que la policía comenzó a actuar?
Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo la abuela y su espíritu justiciero desafiaron y derribaron el juego de la impunidad, donde la ley había fallado. El eslabón perdido de la abuela, la desaparición que la policía juraba ser sin pistas. La desaparición de una persona es un abismo de dolor e incertidumbre. Para la policía, es un rompecabezas complejo, a menudo sin todas las piezas. Y para la familia, es una herida que nunca cicatriza, un luto en suspenso. En innumerables casos, la falta de evidencias concretas, de un rastro, lleva a la frustrante conclusión: sin pistas. La investigación se archiva, y la esperanza se desvanece como la niebla. Pero, ¿y si te dijera que, donde los ojos entrenados de la policía solo vieron el vacío, una mente singular, movida por una fe inquebrantable, logró ver la verdad? Esta es la extraordinaria historia de una abuela que se negó a aceptar que la desaparición de alguien querido fuera solo un enigma sin solución, y desenterró lo que la policía, con toda su pericia, juraba que era inexistente: el eslabón perdido. Cómo una señora, sin acceso a bases de datos forenses o tecnologías de punta, logró encontrar el rastro que los especialistas de la ley no vieron. ¿Qué descubrió ella que fue tan crucial como para reabrir un caso dado por imposible y exponer la falla colosal de una investigación policial? Prepárate para una búsqueda implacable de la verdad que trasciende el tiempo y la paciencia de cualquiera. Hace años, una persona de la comunidad, quizás un joven, un padre de familia, desapareció sin dejar rastro. La policía hizo lo que pudo, buscó, interrogó, usó perros rastreadores. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la conclusión era siempre la misma: una desaparición sin pistas, un enigma irresoluble. Para la abuela, eso era una afrenta. Sentía la angustia de la familia y sabía que la vida no simplemente se evaporaba. Observaba el lugar de la desaparición, las rutinas del pueblo, los pequeños detalles que nadie más parecía notar. Mientras los investigadores seguían sus protocolos y archivaban el caso como irresoluble, la abuela, con su mente aguda por la experiencia de vida, comenzó su propia búsqueda silenciosa. No buscaba la justicia con una insignia, sino con la terquedad de quien se niega a rendirse con alguien amado. La abuela no tenía laboratorios forenses. Su herramienta era la intuición, la capacidad de conectar puntos que parecían aleatorios. Hablaba con personas que la policía ni siquiera consideró, revisaba lugares que ya habían sido barridos, y encontraba patrones donde los ojos comunes solo veían el caos. Ella notó algo. Un pequeño detalle, un objeto fuera de lugar, una historia mal contada. Era el eslabón perdido, la pieza que faltaba en el rompecabezas que la policía juraba que no existía. Aquel fragmento, para los ojos de una abuela, era la clave de la verdad. Y la verdad era que el caso estaba lejos de ser un callejón sin salida. Estaba, de hecho, siendo ignorado por una ceguera conveniente o por una investigación superficial. ¿Aún no puedes creer que el eslabón perdido de una desaparición esté en manos de una abuela, mientras la policía juraba que no había pistas? Lo que ella encontró es tan increíble que la ley se verá obligada a reabrir un caso archivado hace años. Mantente conectado. El momento de la revelación de este eslabón crucial está a punto de ocurrir y cambiará el juego por completo. La abuela no necesitó reflectores para revelar su descubrimiento. Actuó con la discreción de quien sabe el peso de la verdad. Cuando el eslabón perdido, quizás un objeto, una carta, un testigo reacio que solo se abrió a ella, fue presentado, la policía, inicialmente escéptica y reacia, se vio forzada a reevaluar. Aquel caso, antes archivado con la certeza de sin pistas, explotó nuevamente en los titulares. La investigación fue reabierta con urgencia, siguiendo el rastro que la abuela había desvelado sola. Fue el triunfo de la persistencia sobre la resignación, de la intuición sobre la burocracia, y la prueba incontestable de que el amor de una abuela puede ser la brújula para la verdad, incluso en los misterios más intrincados. Si la capacidad de la abuela para encontrar lo que la policía no vio te ha impresionado, si crees que la esperanza nunca debe morir en casos de desaparición, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es la prueba de que estas historias de perseverancia importan. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre misterios que la abuela desvela, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció este eslabón perdido, si alguna vez te has emocionado con un caso de desaparición resuelto, o cuál es el mayor acto de fe que has visto.
Tu participación fortalece nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video para que más personas conozcan esta batalla contra el olvido. Pero, ¿cuál era, de hecho, el eslabón perdido que la abuela encontró? ¿Cómo reaccionó la policía al ser confrontada con su propia ceguera? ¿Y cuál fue el destino final de la persona desaparecida y del culpable, ahora expuestos por la incansable búsqueda de una abuela? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo el eslabón perdido de la abuela desenmascaró la desaparición que la policía juraba ser sin pistas. La abuela y la prisión olvidada, los secretos que ella desenterró de sus paredes. Las paredes tienen oídos, dicen. Pero, ¿y si también tuvieran recuerdos? En prisiones antiguas, donde el hormigón agrietado guarda siglos de historias y el hierro oxidado fue testigo de incontables destinos, los secretos pueden permanecer aprisionados por generaciones. Crímenes sin resolver, injusticias silenciadas, venganzas silenciosas. El mundo exterior sigue adelante, y la policía, enfocada en el presente, rara vez mira hacia atrás. Pero, ¿y si un alma, que por alguna razón se vio confinada entre esos muros, tuviera la sensibilidad de escuchar los susurros del pasado? Esta es la extraordinaria historia de una abuela que, en medio de la frialdad de una prisión olvidada en México, se transformó en una arqueóloga de la verdad, desenterrando misterios que la policía, sus guardias e incluso la memoria oficial intentaron borrar. ¿Qué guardaban esas viejas paredes de prisión tan terrible que nadie más se atrevió a descubrir? Y cómo una señora, encarcelada, logró desentrañar secretos que aterrorizaban a la propia institución y que la policía ignoraba desde hacía décadas. Prepárate para un viaje por los laberintos de una mente perspicaz y las sombras de un pasado que se niega a morir. Ella llegó a esa prisión, quizás por una injusticia, quizás por la consecuencia de un acto de desesperación, ya con la sabiduría de la edad y el peso de la vida. Los barrotes eran viejos, el olor a moho y desesperación impregnado en el aire. Pero, para la abuela, cada celda, cada pasillo, cada patio olvidado parecía susurrar. Escuchaba las historias no contadas de los reclusos más antiguos, veía el brillo en los ojos de los guardias con algo que esconder, y sentía la energía de eventos pasados que aún resonaban en el lugar. La policía local y los oficiales de la prisión guardaban sus propios secretos, sus propias omisiones. Muchos casos archivados, muchas muertes, naturales o accidentales, dentro de los muros nunca fueron realmente investigadas a fondo. Para el mundo exterior, esa era solo otra prisión antigua, pero para la abuela, era un cementerio de verdades ocultas. La abuela no tenía internet, ni archivos forenses. Su herramienta era la observación, la paciencia y la habilidad de conectar fragmentos de conversaciones, de comportamientos y de viejas leyendas contadas por quienes vivían allí. Mapeaba las rutinas, los miedos de los guardias, las jerarquías ocultas entre los prisioneros. Pequeños detalles, una grieta en la pared que escondía algo, una palabra mal dicha, un silencio elocuente, eran su mapa del tesoro. Lo que ella buscaba no era oro, sino justicia. Mientras los oficiales mantenían el orden aparente y la policía se preocupaba por el mundo exterior, la abuela desenterraba, poco a poco, los crímenes silenciados dentro de aquella fortaleza. ¿Aún dudas de que una abuela aprisionada pueda desentrañar lo que una institución entera y la policía no lograron ver? Lo que ella descubrió en las paredes de la prisión es tan impactante que te dejará sin aliento. El momento de la revelación de esos secretos está a punto de ocurrir y sacudirá los cimientos de la creencia en la impunidad. La abuela no necesitó libertad para cumplir su misión. Desde dentro de esas paredes, encontró una forma, discreta e ingeniosa, de hacer que las verdades que desenterró llegaran al mundo exterior. Quizás a través de una nota escondida, quizás a través de un nuevo recluso que se convirtió en su mensajero involuntario. Cuando los secretos de la prisión olvidada comenzaron a salir a la luz, crímenes brutales de décadas atrás, corrupción arraigada, muertes nunca explicadas, la ciudad y las autoridades quedaron en shock. La policía se vio forzada a reabrir investigaciones antiguas, a investigar a sus propios pares y a cuestionar todo lo que creían saber sobre esa prisión. Fue el triunfo de la perspicacia sobre la negligencia, de la verdad aprisionada sobre la mentira que reinaba libre, todo gracias a la incansable búsqueda de una abuela. Si la inteligencia y el coraje de la abuela al desvelar los secretos de una prisión te han fascinado, si crees que la verdad no puede ser confinada por muros, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es la prueba de que estas historias de persistencia importan.
Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre misterios ocultos y justicias improbables, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te parecieron los secretos que la abuela desenterró de la prisión y cuál sería tu mayor miedo de estar en un lugar así. Tu participación fortalece nuestra comunidad de desveladores de verdades. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de una mente libre, incluso detrás de las rejas. Pero, ¿cuáles fueron los crímenes más sombríos que la abuela desenterró de las paredes de esa prisión? ¿Cómo logró que su mensaje llegara al mundo exterior, desafiando la seguridad y el silencio del lugar? ¿Y cuál fue el destino de los culpables y de la propia prisión después de la revelación de los secretos de la abuela? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los detalles y descubrir cómo la abuela, desde dentro de la prisión olvidada, sacó a la luz verdades que la policía ignoró durante décadas. La venganza de la abuela ciega, cómo ella vio al culpable donde la ley no percibió. En un mundo donde los ojos son las ventanas del alma y la base de la percepción, ¿qué sucede cuando esa ventana se cierra? Cuando la vista se apaga, pero la mente se agudiza de una forma que nadie podría prever. Un crimen, un misterio, una injusticia. La policía investiga con lo que tiene: cámaras, testigos visuales, evidencias concretas. Pero, ¿y si el verdadero culpable estuviera allí, a la vista de todos, pero invisible para los ojos que buscan lo obvio? Esta es la historia de una abuela que, incluso en la oscuridad de su ceguera, poseía una claridad de visión incomparable. Una mujer que, al perder la luz de sus ojos, ganó una luz interior capaz de ver la verdad donde la ley y la policía, con toda su agudeza visual, fallaron miserablemente. ¿Cómo es posible que la ausencia de un sentido vital se convierta en la mayor arma en la búsqueda de justicia? ¿Qué logró ver la abuela ciega, que los ojos de la policía y los procedimientos de la ley no fueron capaces de discernir? Prepárate para una historia que te hará cuestionar el verdadero significado de ver. Era conocida por su sabiduría, por sus consejos, y por su serenidad, incluso después de perder la vista. Pero cuando la tragedia golpeó a su familia o a su comunidad, un crimen que parecía no tener testigos, un culpable que se escabullía por las grietas, la abuela sintió algo. No podía ver los rostros, pero podía ver la mentira. No podía distinguir los colores, pero podía ver las intenciones sombrías. La policía investigó. Siguió cada pista visual, cada declaración. Y, como era de esperar, el caso se enfrió, el culpable permaneció oculto, y la ley declaró la falta de evidencias. Pero para la abuela, la oscuridad de los ojos abrió un nuevo universo de percepción. Se negaba a aceptar que el culpable, el verdadero culpable, continuara libre solo porque los ojos de la justicia estaban tan enfocados en lo tangible que ignoraron lo invisible. La abuela no tenía acceso a grabaciones de seguridad, ni a retratos hablados. Su investigación era una sinfonía de sentidos agudizados: el tono de voz de las personas, el olor de un ambiente, la vibración de un paso, la consistencia de una historia contada. Escuchaba lo que nadie más escuchaba, sentía lo que nadie más sentía. Conectaba información de forma no lineal, formando un perfil, un patrón del culpable que la policía, atada a lo visible, jamás armaría. Mientras los investigadores revisaban cintas e interrogaban visualmente, la abuela, en su mecedora, tejía la red de la verdad, guiada por una percepción más allá de lo físico. ¿Aún dudas del poder de la abuela ciega para desentrañar lo que la policía no logró ver? Lo que ella reveló es tan contundente que expondrá la ceguera de la propia ley. Mantente conectado. El momento en que la abuela ve al culpable donde nadie más lo hacía está a punto de ocurrir, y tu mente va a explotar. La abuela no necesitó un microscopio para ver la verdad. Su método fue la propia sensibilidad agudizada por la ceguera. Cuando ella, de forma sutil y estratégica, presentó sus observaciones, quizás a través de alguien de confianza, quizás por una serie de eventos orquestados que forzaron al culpable a revelarse por sus propios vicios, la policía, inicialmente escéptica por su condición, se vio forzada a prestar atención. Sus pistas, tan sutiles, revelaron la identidad del culpable, que estaba allí, a la vista de todos, pero invisible para quien solo miraba con los ojos comunes. Fue el triunfo de la intuición sobre la evidencia superficial, de la percepción interior sobre la visibilidad, y la prueba incontestable de que la verdadera visión para la justicia puede venir de donde menos se espera.
Si la capacidad de la abuela para ver al culpable donde la ley y la policía no lo hicieron te ha impresionado, si crees que la verdad trasciende los sentidos, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos muestra que historias de percepción inusual merecen ser valoradas. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre misterios que desafían la lógica y giros inesperados en la justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció esta venganza de la abuela ciega y cuál es el mayor acto de percepción que has visto en un caso. Tu participación fortalece nuestra comunidad de desveladores de verdades. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de una mente aguda, incluso en ausencia de la vista. Pero, ¿cuáles fueron las señales que la abuela vio para identificar al culpable? ¿Cómo la policía, al principio incrédula, se vio forzada a seguir sus pistas invisibles? ¿Y cuál fue el destino final del culpable que la ley no podía ver, ahora expuesto por la abuela ciega? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo una abuela sin vista sacó a la luz al culpable que la ley ignoró. El sospechoso silencioso de la abuela, el asesino que la policía no pudo interrogar. En algunos crímenes, el horror no reside solo en el acto en sí, sino en la figura del culpable. Alguien que se mueve como una sombra, que no deja rastros, que no habla, que es, para todos los efectos, invisible para la ley. La policía puede tener sus métodos, sus técnicas de interrogatorio, pero ¿qué sucede cuando el asesino es un fantasma, inmune a las tácticas convencionales, un sospechoso silencioso que desafía toda lógica? Esta es la perturbadora historia de un crimen atroz y de un criminal que se convirtió en una leyenda urbana de impunidad, burlándose de la policía y la justicia. Pero para una abuela, con su perspicacia aguda y su paciencia de tejedora, el silencio del asesino no era un misterio, sino un mapa. Ella sabía que cada persona, por más fría que sea, deja un rastro, un patrón, un punto débil. Como una señora, sin acceso a expedientes criminales o departamentos de inteligencia, logró interrogar lo ininterrogable y desvelar lo que la policía, con toda su pericia, no pudo extraer. ¿Qué hizo ella para que el sospechoso silencioso finalmente revelara su verdadera cara y para que la ley actuara? Prepárate para una cacería que va más allá de las palabras, donde la intuición de la abuela es la única luz en el laberinto de la mente de un asesino. El terror se instaló en la ciudad con una serie de crímenes brutales. Las víctimas no tenían conexión aparente, y el culpable, un verdadero fantasma, no dejaba testigos ni evidencias físicas que pudieran identificarlo. La policía estaba en pánico. Interrogatorios extensos, pericias minuciosas, pero nada. El asesino era un sospechoso silencioso, no por ser mudo, sino por su capacidad de no revelar absolutamente nada, de ser una pantalla en blanco ante los investigadores. Para la abuela, la impotencia de la policía era dolorosa. Veía el miedo en los ojos de la gente y la frustración en las autoridades. Sentía que, detrás de ese silencio, había un patrón, una personalidad, algo que la policía no estaba viendo porque estaba enfocada solo en lo obvio y en lo que podía extraerse con preguntas directas. Y ella decidió que lo interrogaría a su manera. La abuela no usó la fuerza. Usó la sutileza. Su investigación se basaba en la observación de comportamientos no verbales, patrones de fuga y el análisis discreto de pequeñas interacciones sociales que pasaban desapercibidas. Seguía las noticias con atención, leía entre líneas los informes policiales y a través de conversaciones con vecinos y comerciantes, comenzó a construir un perfil del asesino, no el que la policía buscaba, sino el que ella intuía. La abuela se dio cuenta de que el silencio absoluto del culpable era, en realidad, su mayor pista. Se escondía a la vista de todos, actuando de forma tan neutra que se volvía invisible. Y fue esa invisibilidad la que la abuela transformó en su arma. ¿Aún dudas de que una abuela pueda descifrar la mente de un asesino que la policía no logra interrogar? Lo que ella descubrió es tan perturbador que la ley se verá obligada a revisar sus métodos. Mantente conectado. El momento en que el sospechoso silencioso es finalmente revelado por la perspicacia de la abuela está a punto de ocurrir, y te dejará sin aliento. La abuela no necesitó una sala de interrogatorios para desenmascarar al asesino. Su táctica fue tan ingeniosa que forzó al sospechoso silencioso a salir de su escondite y exponerse, quizás por una trampa psicológica sutil, una provocación indirecta, o la manipulación de un escenario que lo llevara a cometer un error visible.
Cuando el asesino, antes un fantasma, finalmente reveló un rasgo de su verdadera identidad o cometió un desliz provocado por la abuela, la policía, inicialmente perpleja, se vio forzada a seguir la nueva pista. Aquello que parecía un caso sin solución, sin un culpable interrogable, cobró vida. Fue el triunfo de la perspicacia sobre la astucia criminal, de la intuición sobre la inercia de la ley, y la prueba incontestable de que la mente de una abuela puede ser la clave para desentrañar los crímenes más complejos. Si la inteligencia de la abuela al interrogar lo ininterrogable te ha fascinado, si crees que ningún criminal es perfecto, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos muestra que historias de misterio profundo merecen ser contadas. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre justicias inusuales y desafíos al crimen, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció el sospechoso silencioso y cuál es la mayor estrategia de investigación que has visto. Tu participación fortalece nuestra comunidad de desveladores de misterios. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de una mente aguda contra el mal. Pero, ¿cuáles fueron los detalles más sombríos de la mente del asesino silencioso? ¿Cómo logró la abuela provocar su error fatal sin exponerse? ¿Y cuál fue el destino del criminal que la policía no pudo interrogar, ahora desenmascarado por la astucia de una abuela? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo el sospechoso silencioso de la abuela finalmente reveló su cara, donde la policía falló en hacerlo.